Vamos a solicitar a la Secretaría que dé lectura a la cuenta si la hubiere. Sí, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Solicitud de audiencia del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional General José Miguel Carrera para exponer su perspectiva y aportar desde su experiencia al análisis del proyecto de ley originado un mensaje que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa. Correo electrónico del Directorio Nacional de la Federación Nacional de Organizaciones Asistentes de la Educación Pública, EFEN, a través del cual hacen llegar respuesta a consulta realizada a su presidenta, señora Yasna Sánchez, en la sesión celebrada el día de ayer, precisando qué entiende EFEN por tramitar con tiempo el proyecto de ley. Esto a la cuenta, presidente. Se ofrece la palabra solo respecto de la cuenta. Si no hay palabra, vamos a entrar a la orden del día. Esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de continuar con el trámite de audiencia respecto del proyecto de ley originado en mensaje que establece medidas de seguridad y orden, respeto para la comunidad educativa, en primer trámite constitucional con urgencia de calificada discusión inmediata. Para estos efectos, le vamos a conceder 10 minutos a todos y cada uno de nuestros invitados, posteriormente la intervención de los diputados y finalmente le vamos a dar la palabra al Ejecutivo. Nos ha solicitado intervenir en primer término el señor alcalde de Providencia, ya que tiene un tiempo limitado, y hemos accedido a ello. Entonces, a continuación vamos a dejar con la palabra al alcalde de Providencia y sostenedor de establecimientos educacionales, señor Jaime Belolio. Lo acompaña, tengo entendido, el secretario general de la Corporación de Desarrollo Social, don Juan Manuel Masferrer. ¿Está por acá, don Juan? Levante la mano para ubicarlo, por favor. Don Jaime, bienvenido y le agradecemos que haya aceptado la invitación para poder intervenir en este importante proyecto. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Es un gusto y un honor volver a esta comisión. Está remozada con respecto a lo que me tocó a mí durante 6 años, pero se agradece muchísimo la invitación ahora, no como parlamentario, sino que como alcalde y por tanto sostenedor de escuelas y liceos que son emblemáticos para la región metropolitana. Lo primero que quisiera partir diciendo es que la violencia nos ha atacado a todos quienes somos alcaldes y alcaldesas y sin embargo hay que tratar de diferenciar las violencias que han ocurrido al interior de los establecimientos. Hay un tipo de violencia que es, llamémoslo así, propia de los conflictos que se generan cuando grupos humanos están mucho tiempo en conjunto, ¿no? Que es parte de la convivencia escolar y que hoy día se le ha pedido a la superintendencia, a través de distintos reglamentos, distintos protocolos, que se pueda atajar parte de esa violencia que debiese estar fuera de nuestro colegio, pero que lamentablemente ocurre como, por ejemplo, diputada, ¿cómo está? Como, por ejemplo, lo que es relacionado con el bullying y el ciberbullying. Me tocó, siendo miembro de esta comisión, hacer un proyecto sobre ciberacoso que tiene una particularidad distinta que el bullying clásico, por varias razones, ¿no? Pero entre otras cosas porque no sucede necesariamente adentro de las paredes del colegio, sin embargo causa muchísimo daño. Para ese tipo de violencias, los colegios se han estado preparando, no es que esté resuelto, pero se han estado preparando, y nosotros tenemos distintos programas que hemos hecho durante los últimos años. De hecho, desde el 2023 a la fecha tenemos realizado 34 programas, 640 acciones y una inversión de cerca de 300 millones de pesos que hemos invertido justamente en poder entregar mayor bienestar socioemocional a nuestros estudiantes. Para que tengan una idea, en la comuna de Providencia son 9.500 estudiantes, de los cuales solo un 16% vive en la comuna de Providencia. Todos los demás vienen de toda la región metropolitana, siendo obviamente la comuna de Santiago la que más tiene, pero luego desde Puente Alto, La Florida, Buin, no encontré ninguno de Paine, pero sí desde Buin, Lampa, desde absolutamente toda la región metropolitana. Lo cual quiere decir que tiene ciertas dificultades, porque lo que pasa en la comuna de Providencia no se queda en Providencia, sino que tiene un efecto en toda la región metropolitana. Y por tanto, la manera en que nos tratamos en Providencia tiene un efecto también en el resto de los barrios y las comunas de, a lo menos, la región metropolitana.
Por eso es que hemos hecho programas que nos parecen que son muy importantes para nuestros colegios, además de lo encargado de convivencia escolar, que tenemos 18, de la dupla psicosocial, que tenemos 20 en todos nuestros establecimientos. Tenemos además psicólogos de bienestar emocional, que es algo propio de la comuna de Providencia. Implementamos como parte del currículum el curso de bienestar socioemocional, que es impartido dentro de las clases como una materia adicional. Tenemos programas formativos de los liceos, estrategias para la resolución de conflictos en las escuelas. Trabajamos en algún momento el año 23 y 24 con la Fundación para la Confianza, justamente para tratar de evitar ciertas situaciones de prevención, o sea, más bien para el ámbito de la prevención, detención y reacción ante posibles casos de abuso. Hemos trabajado con el programa Procívico de la Universidad Católica, con la Fundación Pacto Social en el proyecto de líderes para liceos, obviamente el programa de habilidades para la vida, etc. Es decir, tenemos un conjunto de iniciativas que van enfocadas a tratar de erradicar cualquier forma de violencia al interior de nuestros colegios. Sin embargo, hay otro tipo de violencia, que es una violencia organizada, una violencia política, una violencia en donde participan adultos que utilizan a menores de edad y que ocurre en solo 8 colegios de Chile, que son los llamados liceos emblemáticos. Ocurre en la comuna de Santiago y en la comuna de Providencia, y ha tenido una vez un fenómeno en la comuna de Ñuñoa. Esa violencia de los overoles blancos es una violencia extrema, organizada, a pesar de que las demandas que tratan de mostrar quienes las cometen son anárquicas. La verdad es que está muy organizada. Estamos convencidos de que participan adultos, ya sea algunos que tengan 18 o 19 años, estudiantes que pueden haber sido expulsados, y también otros grupos violentistas y que reclaman la violencia como parte de la acción política. Lo digo porque esos son panfletos que ellos mismos tiran, por tanto no hay ninguna novedad al respecto. En el caso de la comuna de Providencia, el año pasado, lamentablemente, tuvimos muchos hechos de violencia, particularmente en el Liceo Victorino Lastarria. Tuvimos que aplicar un conjunto de medidas de aula segura. El año pasado, de hecho, fueron 82 veces, 52 en el Liceo Lastarria, que es el que concentró la mayoría, con lo cual significó la expulsión de 18 alumnos, en total de nuestra comuna, 14 del Liceo Lastarria, por hechos muy violentos. Hemos presentado querellas. Uno de estos hechos significó que un estudiante roció con benzina a un inspector. Hace un par de años atrás, yo no era alcalde, pero habían hecho lo mismo con el director del colegio. Y este año, con motivo del joven combatiente, desplegaron esos lienzos anárquicos. Lo que hicieron fueron 3 estudiantes que en el primer recreo, eso es parte del modus operandi, se metieron al baño, se encapucharon, sacaron bidones de benzina que pasaron y estamos investigando cómo. Tenemos uno de los datos es que al parecer participó una mujer adulta del colegio en la introducción de dichos elementos incendiarios, y estos estudiantes prendieron fuego a la inspectoría. Estamos hablando de un colegio que tiene más de 80 años, por tanto es de madera. El segundo piso también es de madera, y es donde estaba además el laboratorio de química. Intentaron entrar al auditorio y sin embargo fueron detenidos por los mismos profesores y asistentes de la educación y no lo lograron. Y gracias a la rápida reacción de uno de nuestros docentes, que además sufrió la fractura de uno de sus dedos al hacerlo, pudo apagar el incendio. De lo contrario, podrían haber muerto personas. Y podrían haber muerto porque en ese mismo momento en que estaban esos estudiantes haciendo estos actos de violencia completamente irracional, habían estudiantes de kinder, de primero básico, de segundo básico. Tuvimos que desalojar el colegio y me tocó enfrentarme con los distintos apoderados que me pedían que por favor no ocurrieran más estas situaciones. Lo que ellos quieren, y viajan desde todas las comunas de la región metropolitana al Liceo Lastarria porque quieren calidad de la educación pública. Creen en la misma, nosotros creemos en la misma y queremos defenderla. No queremos que nos pase lo que ocurrió en Santiago Centro, en alguno de esos liceos que han sido destrozados por estas lógicas anárquicas que le causan tanto daño a la educación pública y por supuesto también a las mismas comunidades. 2 de esos estudiantes ya los tenemos identificados, por supuesto que aplicamos las medidas de aula segura, y un tercero que no está identificado. Y el día de ayer tuvimos lamentablemente otro hecho, no en la jornada de la mañana, sino que en la jornada de la tarde, donde 3 estudiantes nuevamente se encapucharon, tenían también
elementos para prender fuego, y una vez que se encapucharon fueron los mismos estudiantes quienes los retuvieron, más un auxiliar, que también tuvo una acción que me parece de profunda valentía, porque estos grupos, de nuevo quiero insistir, son grupos que obedecen a una práctica de violencia política organizada. No es que espontáneamente hayan hecho esto, sino que está previamente organizado y por tanto funcionan en la lógica de la amenaza, de la funa a ellos, a sus hijos, a sus entornos. Y por tanto creo que fue un acto de gran valentía lo que hicieron los estudiantes más un asistente de la educación para impedir que 3 estudiantes pudieran cometer otro ilícito dentro del colegio que podría haber significado de nuevo poner en riesgo a cientos de estudiantes en nuestra comunidad escolar. A la hora que estamos acá, es uno de esos estudiantes, tenía 15 años, otro tenía 13, por tanto es inimputable. Sí va a ser expulsado, obviamente, luego del procedimiento. El estudiante de 15 va a tener control de detención y luego formalización en algunos minutos más. Y esperamos que sigan avanzando los hechos. Me refiero entonces al último tipo de violencia, que me parece que es muy compleja, que es la situación como la que pudimos ver en Calama, y que lamentablemente la evidencia internacional nos muestra que después de un hecho como ese se produce una ventana de cerca de 14 días en donde hay un efecto contagio, un efecto imitación, los gringos le llaman esto el copycat, en donde hay algunos estudiantes que nos ha pasado en nuestros colegios y en otros colegios vecinos, he hablado con muchas alcaldesas y alcaldes, estudiantes que escriben en los pizarrones amenaza y uno tiene que tomárselo suficientemente en serio porque no sabe cuándo lamentablemente alguno de ellos pueda hacer realidad. Y creo que la situación para estos 3 tipos de violencias deben ser mecanismos distintos. Hay uno que es clave, digamos, que es la autoridad que tengan que tener toda la comunidad educativa, el respeto que tenga que existir al interior de cada una de las salas de clase, al interior de los colegios. O sea, el respeto parte, por supuesto, por el director, por la directora, por los equipos directivos, por los profesores y profesoras dentro del aula. Eso es algo que lamentablemente se ha ido menoscabando en el último tiempo y es muy necesario el poder recuperarlo, y hay una parte de este mismo proyecto de ley que así lo reconoce y me parece que es una muy buena noticia. En segundo lugar, se ha hablado de algunas medidas adicionales de seguridad, como por ejemplo elementos que puedan tratar de evitar que alguien entre con un arma o con un cuchillo. Yo entiendo eso, creo que cada comunidad educativa tiene que ver si es que le conviene o no le conviene y cómo poder aplicarlo. Hay una cuestión práctica, ¿no? Si entran muchos estudiantes a la misma hora, la pregunta es cómo haces ese tipo de revisión sin perjudicar el ingreso de los propios estudiantes. Esto no es como el aeropuerto, digamos, donde tú le pides a las personas que lleguen 2 horas antes, ¿no? O sea, aquí llegan todos los estudiantes en torno de 15 minutos y por tanto necesitas tener una vía que sea fácil. En el caso del Liceo Lastarria, de hecho, tener un detector de metales no me sería muy útil, porque el problema que tengo de la violencia organizada política es con elementos incendiarios. Y aquí tengo una solución que no aparece en la ley y yo creo que de hecho ni siquiera sería necesario mencionarla, pero sí quiero proponerla, y es que el grupo de adiestramiento canino está en Providencia. Me tocó ir a visitarlo la semana pasada, debo reconocer que fue uno de los mejores momentos de alcalde del último tiempo. Una de las cosas que le pedimos a Carabineros es que si era posible adiestrar un perro de forma que fuera capaz de poder oler alguno de estos elementos. Y la respuesta es que sí, ya lo habían hecho en el pasado. ¿Por qué es muy bueno? Porque no necesita que haya otro mecanismo que simplemente un perro que está en la entrada, que sabe identificar esos elementos y por tanto puede marcarlo. No hay ninguna agresión, más bien los perros que hacen este tipo de cosas, como con los explosivos y algunos elementos de droga y otros, lo que hacen es que encuentran el olor y por tanto lo marcan, nada más. Esa es su acción. Y por tanto me parece que es una medida que pudiese aplicarse, de nuevo, en estos 8 colegios que son los que han tenido esta violencia extrema organizada. Otro punto que no aparece en la ley, que sí me parece que es importante y que ojalá se pudiera agregar, es que existe una verdadera silla musical de la violencia. Lo que en los 3 estudiantes que yo le mencioné que intentaron quemar el colegio la semana pasada, 2 de ellos ya los tenemos identificados, venían expulsados de liceos de Santiago Centro. ¿Qué es lo que ocurre en este modus operandi? Los estudiantes son expulsados de los colegios por violencia extrema y lo que hacen es agruparse para postular en conjunto a otro colegio para hacer exactamente lo mismo. Y lo que ocurre entonces es que muy pocos terminan por secuestrar una comunidad completa. Y eso es completamente inaceptable. Yo quisiera pedirle que aquellos estudiantes que sean expulsados por violencia extrema, como por ejemplo el intento de quemar el colegio, el intento de asesinato como hizo alguno de ellos el año pasado al rociar con benzina a un inspector,
no puedan entrar a aquellos colegios que ya han tenido suficiente violencia en el último tiempo. Son 8 colegios en Chile los que tienen esa indicación. No aguantan más violencia. Si queremos recuperar esos 8 colegios emblemáticos para nuestro país, que le entregaron tantos profesionales en las mejores universidades de Chile y presidentes de Chile, necesitamos que no haya más violencia. No puede haber más excusas, no puede caber ningún tipo de violencia, pero esta violencia organizada, sistemática, tiene que frenarse de una vez por todas. Y termino, porque ya se cumple el tiempo, diciendo que los estudiantes que ayer fueron retenidos y luego llegó Carabineros y por tanto está haciendo el procedimiento judicial, uno de ellos manifestó que le habían pagado por hacer esto. Y por tanto, lo que a nosotros nos gustaría es que por supuesto eso quede, ojalá que haya aparecido luego en su declaración, y que se tire esa hebra. Estamos completamente seguros que hay adultos que han ocupado a menores de edad para destruir los liceos emblemáticos de nuestro país. Y yo creo que en esto quede muy claro que en Providencia creemos en la educación pública de calidad. Sabemos que el efecto que se produce dentro de nuestros liceos no es solamente para Providencia, sino que para toda la región metropolitana, y nosotros vamos a defender esa educación pública. Y para eso les pido ayuda. Nos parece que varias de las medidas que están puestas acá van absolutamente en la línea correcta. Tiene que haber una consecuencia por el hecho de generar una violencia de este tipo. Tiene que haber herramientas que sean distintas dependiendo del tipo de violencia. Por eso hablé al inicio de estas medidas promotoras del bienestar socioemocional de nuestros estudiantes, y luego algunas que sí nos permitan poder defender a la comunidad y particularmente a aquellos estudiantes que lo que quieren es tener más oportunidades hacia futuro. Me encantaría que ojalá en algunos meses más pueda volver acá y contarle que nuestros estudiantes del Liceo Lastarria, el 70% de ellos entran a la universidad, que ganaron el último campeonato de debate, que son extraordinariamente buenos para las matemáticas, que hicimos el primer concurso de bandas de rock de nuestro colegio, y esa es la realidad del día a día. Y no quisiera que por una minoría violenta nuestros liceos queden ni estigmatizados ni baje su calidad, como lamentablemente hemos visto que han ocurrido en otras comunas. Así que le pido a los señores diputados y diputadas que nos ayuden a rescatar la educación pública de calidad en Chile. Muchas gracias. Gracias, alcalde Belolio. Le agradecemos su disposición para participar de esta comisión en la discusión de este proyecto tan importante para el futuro de la educación en nuestro país. Señor alcalde, siéntase liberado en el momento que usted lo estime, porque entendemos que tiene otros compromisos. Gracias. Sí. Ahí, sí, sí. No, solo para explicarlo, yo lamentablemente tengo que luego agarrar un vuelo. Entonces esa es la razón por la cual lamentablemente le pedí al presidente si podía exponer al inicio, pero está nuestro secretario general de la Corporación de Educación, que también conoce, por supuesto, todas las materias referidas que puedan significar alguna pregunta por parte de los diputados y diputadas. Gracias. Gracias, alcalde. Sí, sí, por favor. Para continuar, la misma situación de la mañana y de ayer. Sí. Vamos a dejar a continuación a la profesora titular de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y del Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar, la señora Verónica López. Le acompaña el coordinador del área de Ciencias en Políticas Públicas del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, señor José Saúl Bravo. Tiene 10 minutos, señora Verónica, a contar de este momento. Tiene la palabra. Gracias, diputadas, diputados, gracias por la invitación. Yo dirijo un centro que es financiado por ANID, es un centro de investigación en excelencia sobre educación inclusiva. Soy profesora de la Escuela de Psicología, como han dicho. José Saúl está repartiendo un documento, Policy Brief, 2 documentos en realidad, uno que resume investigación sobre la evolución de la convivencia y violencia a lo largo de 10 décadas, y otro que da cuenta de nuestros comentarios al proyecto de ley en cuestión. Hay una paradoja que nosotros hemos constatado en los resultados de los cuestionarios que contestan los estudiantes, los apoderados en las pruebas SIMS a lo largo de una década. Chile, como ningún otro país de América Latina, tiene datos sobre convivencia y violencia que nos muestran que ha habido una mejora en la educación básica, en los cuartos básicos a lo largo de una década respecto de indicadores de convivencia y violencia. Ha mejorado la convivencia, ha disminuido la violencia.
Situación contraria es lo que percibimos en la educación básica a partir de estos reportes. Por lo tanto, hay una paradoja. No hemos aprendido a partir de lo que se hace en la educación básica en todo Chile para nutrir con eso qué es lo que estamos haciendo en la enseñanza media. Si ustedes lo piensan de esta manera, situación parecida nos ocurre con los resultados CIMSE, de lenguaje, matemática, ciencia. O sea, ha habido mejoras sostenidas en el tiempo en la enseñanza básica y no así en la media. Hay un dato importante que ha relevado la Superintendencia de Educación en relación a las expulsiones en los últimos años. Desde el 2016 en adelante, incluso desde antes de Aula Segura, ha habido un aumento exponencial de un 607% de aumento de las expulsiones en el país desde el 2016. ¿Y en quiénes recaen? En estudiantes varones, sobre un 75% de ellos son varones, sobre un 77%, estos son datos del 2024, de la superintendencia, son estudiantes prioritarios, es decir, están dentro de los quintiles más pobres de nuestro país y además tienen alta inasistencia, un rendimiento inferior a sus pares y estuvieron en los PIE, en los programas de integración escolar, por lo tanto tienen diagnósticos de discapacidad en los últimos 3 años. Es decir, el 6% de ellos actualmente es estudiante que participa en PIE, pero sobre el 60% de ellos estuvo en PIE hace 2 o 3 años. Eso tiene que ver con la transición que tenemos entre la básica y la media. Tenemos una cobertura muy importante de los programas PIE en los establecimientos financiados con fondos del Estado, pero no así en la enseñanza media. Por lo tanto, podemos hablar de un limbo de los PIE en el sentido de que estamos soltando la mano a aquellos estudiantes que se encuentran en las condiciones más frágiles, más vulnerables de nuestro sistema escolar. Esos son los estudiantes que están siendo hoy día expulsados en nuestro país. Situación aparte, la muy bien representado el alcalde Belolio, con el que tuvimos el gusto de participar en algunas instancias de formación acá en el mismo Congreso. La tasa de expulsión en los liceos emblemáticos es 12,2% más que en el resto de las regiones y en el resto de los establecimientos. Y efectivamente es un caso aparte y tiene que ver con las connotaciones de violencia política que él señala. El resto del país en realidad vive esta situación. Estudiantes que son varones, que son más pobres, que tienen inasistencia más crónica, muchos de los cuales además tienen más bajo rendimiento y estuvieron en PIE. Situación parecida hemos encontrado nosotros en nuestros proyectos Fondesit que yo lidero en relación a la experiencia de frontera que viven aquellos estudiantes que estudian en establecimientos que son altamente punitivos. ¿En qué sentido? Que aplican muchas anotaciones negativas, mucho envío de inspectoría y eso redunda en muchas suspensiones. Lo que nosotros hemos encontrado con datos también de preguntas que se contestan en el CIMSE, que nosotros aportamos, es que se trata de una cultura escolar, es decir, tenemos establecimientos que expulsan mucho, que reciben muchas denuncias por parte de la superintendencia y que también entonces generan micro prácticas de disciplina que son de tipo punitiva. Para estos estudiantes lo que viven es una experiencia frontera. Ellos viven las medidas punitivas como experiencias de indiferencia institucional, es decir, la escuela no hace nada cuando me aplica puras sanciones porque no me enseña a convivir y un costo final es, y así lo ha detectado investigaciones en Chile como las de Contreras y las de la propia superintendencia que señalan que la probabilidad de abandonar el sistema escolar en realidad es 3 veces mayor en estudiantes que reciben la sanción máxima que en Chile es la expulsión. Hay un dato interesante de una tesis doctoral de Javier Betancourt que ha hecho un análisis exhaustivo de los 151 recursos de protección, esto es la Corte de Apelaciones, es decir, los apoderados que apelan, ¿cierto?, a la Corte de Apelaciones del 2019 al 2024. En realidad lo que nos hablan estos expedientes, que son públicos, son de los indebidos procesos, de las faltas de proporcionalidad y de las vulneraciones al debido proceso. Entonces acá hay un riesgo en relación al proyecto de ley, en relación a la posible nueva ola de judicialización que pudiese invalidar el tema de la autoridad escolar, de la autoridad pedagógica, que sí es importante, ¿no?, pero no la podemos confundir con autoritarismo. El costo de la disciplina punitiva, y esto es bien importante de señalar, el policy brief que les acabo de entregar es escrito en conjunto con Russell Skiba, que es académico emérito de la Universidad de Indiana en Estados Unidos y que es uno de los catedráticos más reconocidos de la investigación sobre el School to Prison Pipeline en Estados Unidos. Él vino a Chile hace 2 semanas,
a raíz del proyecto Fondesi que yo dirijo, y él señalaba lo siguiente: en realidad el castigo escolar, llámese alto nivel de anotaciones negativas, suspensión, expulsión, finalmente no funciona como castigo porque tiende a reforzar la conducta que queremos eliminar en vez de disminuirla, en vez de extinguirla. Y eso es así porque genera, por una parte, una desvinculación afectiva de los estudiantes y una sensación de frustración y rabia que hace que entonces se produzcan más acciones de lo que entendemos por violencia, y por lo tanto a la larga no funciona y genera costos. Ahora hay que entender este proyecto de ley de escuelas protegidas en el contexto de la normativa legal actual, ¿cierto? Porque hace poco se publicó en el Diario Oficial la Ley de Convivencia, ustedes mismos estuvieron hartos meses debatiéndola, y lo que sabemos es que, bueno, es distinta, ¿no? ¿En cuál sentido es distinta? Es que en realidad acá hay en la ley 21.809 recientemente publicada, hay un balance entre lo que el alcalde Vilolio se le señaló, acciones de promoción, programas de bienestar, acciones de fortalecimiento de los equipos de convivencia escolar, acciones de prevención también que tienen que ver con tener evidencia para tomar decisiones a tiempo, de manera oportuna y de manera situada, con algunas medidas de sanción y seguridad. En este caso, el boletín que nos han invitado a comentar está mucho más focalizado en las medidas de sanción y seguridad, pero entendemos que hay que entenderlo en el contexto de las otras normativas que ya están vigentes. O sea, existe una ley segura y existe una ley de convivencia. Por lo tanto, un tema importante que nos parece que es relevante destacar son los supuestos detrás de las hipótesis de mano dura. Por una parte, la disciplina punitiva no es objetiva en el sentido que no es neutral. En Estados Unidos se aplica más a los estudiantes afroamericanos y en Chile se aplica más a los estudiantes varones más pobres, con déficit atencional, repitentes, con alta asistencia. Ese es el público que recibe más sanciones. Y también genera esta sensación de entorno encarcelario, cuando sabemos en realidad que son ciertos establecimientos que suelen ser también aquellos donde más ocurren entonces las situaciones de violencia. Algunas recomendaciones estratégicas en relación al proyecto de ley es procurar mantener la gobernanza democrática, y acá nosotros estamos de acuerdo con las asociaciones de los asistentes de la educación que señalan que es importante mantener el gobierno del consejo escolar, es decir, en la medida en que el consejo escolar estima y legitima una aplicación, como por ejemplo puede ser revisión de mochila, ya está aprobada la de los detectores de metales, pero tiene que ser previo acuerdo del consejo escolar. Resguardar debidamente el debido proceso en términos de la presencia del padre, madre, apoderado, tutor legal, en caso de revisión de mochilas y en caso también de que el apoderado, ¿qué pasa si no concurre o se niega a participar? ¿Qué va a ocurrir después? Ahí hay un lapso, un limbo que conversamos acá con el abogado de la UC. Proteger las trayectorias educativas, un tema importante, es que en realidad, como señalaba, casi el 40% de los expulsados del 2024 tenía historial de haber estado en el PIE, por lo tanto, esto revela que el sistema le suelta la mano justo antes de que quizás ocurra una crisis de conducta, por lo que tanto, lo que tenemos que proteger son las trayectorias educativas, y en ese sentido, nuestra recomendación es eliminar la sanción de la gratuidad, porque eso sí que es una vía muy rápida para ingreso al camino penal, delictual, porque lo que sabemos es que la educación es la palanca para el desarrollo social en todos los demás ámbitos de la vida. Si tú eliminas o perjudicas el derecho a la educación, con ello estás abriendo la puerta para que no se cumplan los derechos que luego perjudican y generan mayor costo fiscal en términos de salud pública, de empleabilidad, etc. En relación a la pregunta y al artículo que tenía que ver con la autoridad del profesor, ahí hay un tema importante, porque sí es cierto que nosotros tenemos que fortalecer la autoridad pedagógica, pero un sentido de resguardo a la salud mental y protección también de los profes, ¿no? Y en ese sentido, lo que nosotros recomendamos es favorecer las rutas cortas, es decir, sí fomentar que los profesores puedan apoyar la resolución de conflicto en el aula de manera a generar rutas más cortas que rutas burocráticas, pero siempre en resguardando al profesor con el RICE. El RICE es el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, que ya fue aprobado por el Consejo Escolar. Entonces, hay en Chile y en las escuelas normativas e institucionalidad que es necesario procurar. Yo recomiendo un nuevo artículo, un artículo 7, que es, si se van a aplicar estas medidas, hacerlo con un sistema de monitoreo anual con los datos desagregados, de manera que podamos visualizar si efectivamente generamos este tipo de medidas de disciplina
para ciertos tipos de estudiantes de manera no neutral. Mis recomendaciones más específicas están en el documento, pero básicamente tienen que ver con la aprobación previa al Consejo Escolar, garantizar la presencia del apoderado del equipo de convivencia, eliminar la obligación burocrática, optar más por rutas cortas, flexibles, situadas caso a caso, suprimiendo la inhabilidad para la gratuidad y sustituyéndola por un programa que acompañe a estos estudiantes que tienen perfiles que pudiesen generar situaciones más problemáticas. Generando también un sistema de monitoreo. Muchas gracias. Gracias, señora Verónica, por su aporte a la discusión de este proyecto. A continuación, voy a dejar con la palabra al profesor de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Ried Undurraga. Ignacio tiene la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Voy a proyectar una presentación que es... ¿Se ve ahí o no? No. Acá tengo que... ¿Ahí se ve? No. Esta es. ¿Ahí? ¿Ahí se ve o no? ¿No? Ahí se ve. Perfecto. Bien, bueno, gracias, señor presidente. A ver, a mí se me formuló la invitación en calidad de académico, investigador y docente también de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en materia de Derecho Procesal Penal. Yo revisé el proyecto e intenté contestar estas preguntas. Si es un proyecto, digamos, que colisiona con la legalidad vigente o con la Constitución vigente, y sobre todo si es necesario regular esto o si esto ya está regulado o no, digamos. Bueno, el proyecto, ustedes lo conocen, yo me voy a pronunciar solamente respecto de los artículos que tienen relación con la ciencia que yo profeso, que es el Derecho Procesal Penal, que son los artículos 1, 2 y 6. El resto escapan a mi experticia y hay otras voces más autorizadas, ¿ya? En todo caso, los artículos 1 y 2 se refieren justamente al tema más, digamos, polémico o más interesante del proyecto, que es la revisión de las mochilas o vestimenta. El artículo 1 establece, ¿no es cierto? Lo que dice el artículo 1 es bien importante. Lo que dice el artículo 1 es que la ley le entrega a los colegios la prerrogativa en sus reglamentos internos de poder ordenar la revisión de mochilas y efectos personales, dice la norma. Ya no dice vestimenta, dice efectos personales, y debe respetarse el derecho a la igualdad. Yo creo que la nomenclatura no es la mejor, porque la Constitución garantiza la igualdad ante la ley, no el derecho a la igualdad. Y dice que también se debe respetar la no discriminación arbitraria, además del interés superior del menor, que sinceramente yo acá no sé muy bien cómo conversa esto con el proyecto. Debe hacerse por personal autorizado por el colegio, en un lugar designado para el efecto, respetando el reglamento interno y sin contacto físico con el menor, ¿ya? Y lo que es muy importante es que establece la prohibición de hacer revisiones forzosas, ¿ya? Esto es muy importante, voy a explayar sobre esto en un momento, pero lo que dice el proyecto es que si el menor se niega a hacerse la revisión, lo que debe hacer el colegio es informar al apoderado y llamar a la policía, básicamente. En la medida en que existan indicios de que el menor va a cometer o ha cometido algún delito. Ahora, la pregunta es bien obvia, digamos, ¿era necesario regular esto? Porque si yo entro al Estadio Nacional o al Movistar Arena o al mismo Congreso, el que vino hoy día, ahora hace un rato, al Centro Justicia o al aeropuerto de Santiago, me van a revisar la mochila, me van a cachear,
ya cuando yo iba a los partidos del Colo-Colo en el Monumental, me cachaban. Y iba con mis niños, también los cachaban a ellos. Ya para revisar si llevan alguna arma, no sé, o alguna cosa. ¿Ya? Y esta revisión no está regulada en la ley. ¿Ya? No está regulada en la ley. Y no está regulada en ninguna ley porque... no está regulada en ninguna ley porque la verdad que no se vulnera ninguna garantía fundamental. Porque yo puedo negarme, cuando voy al Movistar Arena, cuando vengo al estadio, puedo negarme que me hagan la revisión. Eso es algo obvio, a lo mejor no necesito decirlo, pero yo me puedo volver para mi casa y no ir al partido. ¿Ya? Por tanto, puedo negarme. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado acá? Y por eso yo creo que sí es necesario regular esto, es que como no hay una regulación, ¿ya? En específico respecto a los colegios, han habido intentos de regular esto por personas distintas que son ustedes los legisladores, que son, por ejemplo, la Contraloría General de la República. Dictó este dictamen, el 1248 del 2019, que esto fue ya, digamos, se pasó 3 pueblos, como se dice, porque prohíbe establecer en protocolos internos de los colegios que se autorice la revisión de mochilas, dando una serie de razones que yo personalmente no las encuentro muy atendibles. Yo acá me pronuncio solamente desde el punto de vista jurídico, no sobre la conveniencia o no del proyecto o sobre aspectos psicológicos o sociológicos. Ya hay voces más autorizadas que yo respecto de eso. Y también hay una sentencia de la Corte de Temuco, bien reciente, la ROL 84 del año 25, que confirmó una multa de la Superintendencia de Educación a la Municipalidad de Cholchol por justamente que sancionó a este colegio por haber autorizado a un profesor a que se revisara por el grupo curso la mochila de un estudiante para descubrir quién había robado un celular. ¿Ya? O sea, se multó a un colegio porque el profesor o la profesora autorizó a que se revisara la mochila. ¿Ya? Entonces, frente a la ausencia de legislación, uno encuentra, esto yo lo hice recurriendo digamos, a Google, a ChatGPT, o sea, la verdad que no fue una revisión muy exhaustiva, debe haber mucho más. Pero como no hay ley, la Contraloría y la Judicatura empiezan a dar sus pronunciamientos sobre lo que le parece o no conveniente. Por lo mismo, frente al vacío legal, a lo mejor sería conveniente regularlo. Por lo tanto, a lo mejor es un proyecto necesario el que tienen ustedes entre manos. Lo que sí está regulado en la Ley Procesal Penal es las revisiones forzosas por parte de la policía. Esto ustedes lo conocen, el artículo 85, ¿no es cierto?, los controles de identidad investigativos, cuando hay indicio de delito en que la policía puede proceder sin autorización judicial, sin instrucción del fiscal. Lo mismo que el artículo 89, una revisión forzosa por la policía en contextos de detenciones practicadas por la misma policía. También cuando hay un delito flagrante, la policía puede revisar la vestimenta, vehículo, efectos personales del supuesto infractor o delincuente, como quieran llamarle. Y también hay una norma, que es la ley 20.931, que establece, que se superpone, la anterior es bastante confuso esto, pero que establece los controles de identidad preventivos, ¿ya? Estos no requieren, ojo, no requieren indicios de delito, ¿ya? Pero no aplican para menores de 18 años. Esto es una restricción importante que ustedes como legisladores debieran tener en cuenta, ¿ya? Y a lo mejor derogar ese artículo o modificarlo. ¿Ya? ¿Por qué se permiten las revisiones voluntarias? Ahora volvemos a las revisiones voluntarias que, ¿no es cierto?, el Movistar Arena o el estadio. ¿Por qué se permite? Porque se estima, ¿no es cierto?, se entiende que yo como ciudadano puedo renunciar a la garantía fundamental comprometida. ¿Cuál es? El derecho a la vida privada y a la honra del artículo 19, número 4 de la Constitución. Yo puedo renunciar a eso. Yo puedo pasarles ahora mi computador o mi celular y ustedes me lo revisen. ¿Ya? Puedo hacerlo y puedo pasarles mi mochila para que la revisen. ¿Ya? No se compromete el derecho de el derecho de no autoincriminarme, el derecho de no declarar contra mí mismo, porque en una revisión voluntaria no se está investigando ningún delito todavía. Por tanto, no se compromete esa garantía. No hay coacción sobre la persona se puede negar a la revisión, no hay afectación a la libertad ambulatoria. Si el niño no quiere que lo revisen, puede volverse a su casa, digamos, nadie lo ha coartado en ese sentido. ¿Ya? Y esta es la misma lógica que hay detrás de la autorización que puede prestar cualquier particular a la entrada y registro de un inmueble y a la incautación de documentos o de objetos. ¿Ya? Cuando yo soy abogado litigante, cuando yo llevo un cliente a declarar a la fiscalía, él voluntariamente puede proporcionarle documentos a la fiscalía sin necesidad de que se los incauten, si el señor fiscal me los pide. Ahora,
tratándose de menores de 14 años, y esto es muy importante para los colegios, ¿ya? Tratándose de menores de 14 años, podría aplicarse el mismo criterio que para las revisiones forzadas, o sea, podrían estimarse improcedentes o inconducentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque la verdad que no hay ningún delito que los menores de 14 puedan cometer porque son inimputables, ¿ya? Los criterios que se han aplicado para las revisiones voluntarias, en algunos fallos, la ley de seguridad privada, ¿ya? Es que, bueno, en primer lugar no pueden haber revisiones forzosas por parte de vigilantes privados. Las revisiones deben ser aleatorias, deben respetar la dignidad de las personas, no deben guiarse por prejuicios, etc. ¿Ya? Respecto de los menores de edad, como decía, los menores de 14 son inimputables, las revisiones voluntarias o forzadas serían inoficiosas para fines investigativos, pero no así para fines preventivos. Un menor de 14 años puede llevar una bomba en la mochila, digamos. Por tanto, podría ser importante, a pesar de que sea inimputable, proteger a todo el colegio para fines preventivos. Y por lo mismo les pongo ahí que a lo mejor habría que revisar una modificación o derogación del artículo 12 de la ley 20.931. ¿Ya? Ahora, lo que sí es conflictivo es que el menor de edad, ojo, tiene lo que se llama una autonomía progresiva, ¿ya? Y por lo tanto esta voluntariedad en la revisión podría no ser tan voluntaria. Esto es un asunto a revisar, ¿ya? De hecho, algunos tratados internacionales lo establecen, ¿ya? Este año entra en vigencia el artículo 10 de la ley 21.809 de convivencia escolar, que permite, ¿no es cierto?, que los protocolos de los colegios establezcan detectores de metales, ¿ya? Esto ustedes lo conocen, por tanto, la revisión de mochila sería una continuación de esto, ¿ya? Pero con una serie de requisitos, ¿ya? Derecho a la no discriminación arbitraria, que se respete la vida privada y la honra, el interés superior del niño, ¿no es cierto? Y que sea justificada la medida. O sea, que haya indicios realmente de que en ese colegio se van a cometer delitos, o ya se cometieron delitos, o de que ese menor en particular resulta especialmente peligroso, ¿ya? Por tanto, las conclusiones respecto al artículo primero es que a mi juicio parece necesario regular por ley estas revisiones voluntarias, ¿ya? Por lo mismo que les decía antes, la Contraloría y la jurisprudencia tienden a tratar de regular allí donde no hay una ley, ¿ya? Debieran consagrar ese criterio de proporcionalidad que no está hoy día en el proyecto y donde hay necesidad de la medida. Ninguna de estas. Don Ignacio, vaya concluyendo, estamos en tiempo. Por favor. Bien, le agradecemos. ¿Sí? ¿Solo se nos pueden enviar la presentación para los temas que quedaron pendientes, todos los expositores? Sí, están todos en la Secretaría y se los vamos a remitir a los correos correspondientes. Le agradecemos a don Ignacio por su exposición y es probable que, si el tiempo lo permite, tengamos algunos minutitos al final de la sesión para que pueda concluir. A continuación, voy a saludar a la señora ministra y le damos la bienvenida. Bienvenida a la comisión, señora ministra. Y voy a dejar en el uso de la palabra a la señora directora del Colegio Nuevos Horizontes, la señora Carla Chandía. Muy bienvenida, tengo que entendido es de la comuna de San Pedro de la Paz, la región más linda de Chile, la región del Biobío. Bienvenida. Muchas gracias, diputado. Saludarlos a todos y agradecer la invitación de la diputada Paz Charpentier. Mi nombre es Carla Chandía Hernández y soy la directora del Colegio Nuevos Horizontes. Para contextualizarlos rápidamente, el colegio que vivió el primer hecho de violencia nunca antes visto, que fue una balacera el día 29 de mayo del 2025, donde 3 de mis estudiantes, 1 de tercero y 2 de cuarto medio, le dispararon dentro del establecimiento, en donde habían alrededor de ese día 800 personas o más. La verdad es que para mí fue una tremenda sorpresa que se me invitara a esta comisión, diputado, porque la verdad es que los que trabajamos en educación pública, estamos dentro de los colegios, incluso salir a hacer actividades de otro tipo, generan un tremendo movimiento dentro de las instituciones. Porque yo he escuchado aquí a los expertos y la verdad es que si bien nosotros somos expertos en educación pública, porque hemos dedicado nuestra
nuestro trabajo, nuestra convicción y nuestra vida a trabajar con aquellos estudiantes que han sido mencionados en esta comisión. Quien está aquí a mi lado, ¿cierto?, hablaba de la exclusión de los estudiantes, y nosotros trabajamos justamente por prorretención, por ausentismo crónico y cómo poder dar segundas oportunidades a nuestros estudiantes. Pero por supuesto también estamos totalmente de acuerdo y creemos necesario que ustedes puedan generar nuevas leyes que permitan que nos permitan darnos, ¿cierto?, algunas un poco más de atribuciones para poder resolver y que no todo se lleve a un reglamento interno, porque por activación de protocolos, nosotros estamos todos los días actualizando protocolos y todos los días estamos llamando a consejos escolares, porque esos protocolos tienen que ser validados por el consejo escolar. Entonces, los colegios nos estamos llenando de reuniones donde estamos presentando todas estas nuevas incorporaciones que se hacen a los protocolos, pero finalmente no podemos atender el problema de base. El colegio está en un contexto altamente vulnerable y que son justamente en donde se dan los mayores episodios de violencia. Nosotros tenemos que entender que la violencia que nosotros vivimos dentro del establecimiento en San Pedro de la Costa es una violencia social que viene del territorio, que viene de la población, en donde las familias muchas veces son más violentas y agresivas que nuestros propios estudiantes. Y muchas veces, a mí me ha pasado, y lo digo porque lo he vivido, que los mismos niños me dicen: directora, mejor que no vengan mis papás para que usted no tenga más problemas, porque le puede pasar algo. Y cuando uno lleva años en ese contexto trabajando, ya hay chicos que te protegen y que conocen que sus familias son personas que resuelven de una manera no apropiada, ¿cierto?, que es a través del uso de armas. Vienen saliendo de la cárcel muchos de ellos. Entonces yo conozco muy bien, y nosotros los que trabajamos en contextos como, por ejemplo, mi colegio tiene un 91,7% de índice de vulnerabilidad. Por lo tanto, queda claro de qué tipo de estudiantes estamos hablando. Pero también es un colegio en donde el 76% de nuestros estudiantes de la promoción 2025 continúa estudios. Tuvo continuidad de estudios. En estos momentos ellos están estudiando tanto en universidades como en institutos profesionales. Por lo tanto, nosotros sabemos que haciendo un buen trabajo, nosotros podemos salir adelante y motivar e incentivar y lograr que se dé esa ecuación, ¿cierto?, en donde que todos lo usan y dicen, la educación es movilidad social, pero hay que vivir la movilidad social. Hay que hacer que los niños se movilicen socialmente, pero también, y por eso estoy aquí, creemos que hay momentos en donde sí es necesario aplicar sanciones. El año pasado mi colegio particularmente aplicó 4 aulas seguras. Y créanme que esa aplicación de aulas seguras fue el mensaje que se le entregó a la comunidad, en donde ellos entendieron que la directora y su equipo directivo no le temblaba la mano ni tenía esta limitación de qué va a pasar, qué me puede pasar, qué me van a hacer. Se aplicó esta aula segura y después de una balacera, un hecho tremendo, porque yo cuando lo pronuncio, créanme que a mí todavía se me pone como la piel, así como se me da como algo interno cuando hablo de la balacera, porque de verdad que es un tema que ha sido muy complejo poder salir adelante como comunidad, pero lo hemos logrado. Pero eso también fue a través de los mensajes claros que entregamos y en donde no tuvimos miedo de aplicar sanciones a aquellos estudiantes que ayudaron o colaboraron en que ese hecho ocurriera dentro de la institución. Y por eso nosotros somos defensores o queremos apoyar estos proyectos que, por supuesto, a nosotros nos han ayudado, más que ver, de repente uno en redes sociales se encuentra con diputados o senadores o gente que trabaja acá, ¿cierto?, en política, en donde dicen muchas cosas en las cuales nosotros, los que estamos dentro de las escuelas, no estamos de acuerdo, porque nosotros lo vivimos todos los días. Nosotros vivimos yo hoy día les voy a relatar algo súper, pero para que ustedes se den cuenta. Hoy día yo cuando llego acá a Valparaíso, porque yo soy de Concepción,
y recibo el primer llamado en la mañana de la Superintendencia de Educación, en donde me están pidiendo explicaciones por un caso que, gracias a Dios, yo estaba al tanto de todo lo que había ocurrido por una denuncia de un estudiante. El tema es que esto pasó a mayores, en donde se me informa de que ahora, después del establecimiento, se me informa, el profesor se fue a la H, porque se sintió sobrepasado por las denuncias, porque ahora acusaron al profesor de estar incitando a la mediación. Imagínense, incitando a la mediación, cuando se supone que nosotros estamos justamente para aquello, para enseñarle a nuestros niños a resolver los conflictos a través del diálogo. Y desde la superintendencia me dicen, la denuncia es que el profesor incitó una mediación entre los estudiantes. Estamos hablando de estudiantes de cuarto medio. ¿Y qué es lo más grave de esto? Que el pololo de la estudiante afectada fue en un auto, me describieron el auto, todo quedó grabado en las cámaras, con pistolas por fuera del colegio, por supuesto haciendo amenazas y alusión a que iban a matar a este chico que cometió, digamos, la falta en contra de su compañera. Entonces, ese es el nivel de violencia que nosotros vivimos, pero por eso es que es importante, porque el alcalde también lo dijo, hay 3 tipos de violencia y nosotros, pero no tenemos tiempo como para hacer ese detalle, ¿cierto? Pero nosotros hablamos, y yo represento la violencia social, la violencia de la población, la violencia en donde el contexto altamente vulnerable hace que todo se resuelva de una manera del mundo delictual, donde hay pistolas, donde hay amenazas de muerte, donde los apoderados van a las casas a amenazar a los otros apoderados. Y yo tengo audios que demuestran eso. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, necesitamos leyes que puedan ayudarnos a que nosotros podamos tener un poco más de autonomía al momento de poder resolver dentro del establecimiento. La revisión de mochilas, efectivamente, no vamos a tener funcionarios para revisar 700 mochilas, porque esa es la matrícula de mi colegio, pero sí poder tener atribuciones para poder retener al estudiante, llamar a policía y que efectivamente se termine revisando esa mochila, porque hoy en día eso no se puede hacer. Ni siquiera Carabineros revisa las pertenencias del estudiante. Y si el estudiante dice que no, nos quedamos en no. Y nunca podemos llegar a concretar. También, bueno, el tema de, nosotros lo vimos, el tema de sancionar a los estudiantes que cometen actos donde pierden el beneficio de la gratuidad, y nosotros también estamos de acuerdo con aquello, porque creemos que si hemos llegado, yo llevo 27 años trabajando en educación pública por decisión y por convicción. Por lo tanto, he trabajado desde ser profesora de aula hasta ahora pasar por jefa de UTP y ahora ser directora de un establecimiento, ya 11 años en ese cargo. Y puedo hablar desde la convicción de que efectivamente el gran problema, y con esto termino, el gran problema ha sido porque aquí se ha dado mucho que los actos no tienen consecuencias. Y no pasa nada con el estudiante que genera un caos dentro de una institución, no pasa nada con un apoderado que amenaza de muerte, que agrede, que insulta, no les pasa nada. Y así podríamos seguir enumerando porque creo que hay mucho que uno puede aportar. Pero yo simplemente agradecerles la oportunidad de poder representar a mi querida comuna de San Pedro de la Paz. Muchas gracias. Señora Carla, le agradecemos su testimonio y tenga la certeza de que lo valoramos significativamente. Gracias. A continuación vamos a escuchar a la profesora del Magisterio Educacional y directora del Colegio Hispano de Villa Alemana, la señora Pamela Palomino. Señora Pamela, tiene usted la palabra hasta por 10 minutos. Ahí sí. Bueno, muy buenas tardes, estimados diputados. Invitados, agradecerle también la invitación y la oportunidad de entregar nuestra visión, conectar esta propuesta de ley con la realidad que vivimos a diario en nuestros establecimientos educacionales. En parte empatizo mucho con la colega que acaba de exponer y quisiera yo transparentar cada uno de los puntos. No sé si no se logra ver qué es lo que hay que hacer para que se logre ver esta presentación. Sí. ¿Compartir pantalla?
está compartida. Ahí sí. Ya, bueno, sabemos que dentro de esta propuesta está el propiciar un entorno seguro para el ejercicio de la educación. El sistema actual consideramos nosotros que no nos permite asegurar la calidad de la educación que merecen nuestros estudiantes, ni tampoco resguardar a quienes estamos trabajando dentro de las instituciones educativas. Estamos constantemente sometidos a momentos de violencia, a vivenciar la violencia de otros, a mantener un clima insostenible de temor, de saber, de incertidumbre, de saber qué va a pasar al día siguiente. Esto merma indudablemente la motivación de los profesores, el ánimo, la vocación ha ido desapareciendo. Si esta situación no se frena a tiempo, vamos a llegar en un momento en que no vamos a contar con los profesores que de verdad vale la pena, porque ellos son los que provocan el cambio. Bueno, partiendo uno a uno de los puntos de la propuesta, la seguridad y control de los elementos peligrosos. Si bien es cierto, esto es un elemento que apoyaría, pero es paliativo. La raíz no se logra sostener con esta medida. Consideramos que aquí falta la parte de dónde están los padres, dónde está la familia, el rol que a ellos les corresponde en sus habilidades parentales, en sus responsabilidades. Nuevamente sentimos que la responsabilidad está pasándose a los establecimientos para que resuelvan. No hay ninguna medida que los obligue a ellos a hacerse responsable de saber qué llevan sus hijos, cómo están sus hijos, emocionalmente, afectivamente, cuáles son sus carencias, sus necesidades. En cuanto a la prohibición de ocultamiento de rostro, obviamente es importante considerar que aquellos estudiantes que van al establecimiento encapuchados con elementos peligrosos no buscan una educación e impiden que otros que sí la necesitan lo hagan. Ya, exigir el rostro descubierto fortalece sin duda la convivencia. Quien no tiene intención de cometer alguna falta no tiene razón para ocultarse. En cuanto al fortalecimiento de la autoridad docente, aquí un poco me quiero detener. El profesorado se siente que su autoridad ha ido decayendo cada día más, constantemente sometidos a episodios de violencia, ya sea por los propios estudiantes o por los padres que los amenazan, como bien decía acá la colega. Es insostenible, no pueden actuar como debieran hacerlo dentro del aula, con medidas disciplinarias inmediatas, con el carácter formativo que se requiere. La normativa vigente deja desprotegido a los profesores, constantemente se ven amenazados, amedrentados por los padres, por las familias, que van a ser denunciados ya no tan solo a la Superintendencia de Educación, sino que a procesos de fiscalía. Por lo tanto, el temor es constante y es más fácil no hacer nada. Pasamos a la gestión colaborativa. El requisito de agotar todas las instancias de resolución de conflictos internamente. Eso es lo necesario y lo que pedimos y exigimos todos los establecimientos educacionales. Hace una semana me correspondió compartir en una jornada con más de 100 directores de la región de Valparaíso y todos concluíamos en lo mismo. Es indispensable que la superintendencia nos permita actuar internamente antes de escuchar a los padres que se quejan muchas veces de procesos que aún se encuentran en curso. Hoy ellos actúan como abogados de sus hijos en lugar de ser sus formadores. Cuestionan cualquier medida que el profesor o el colegio imponga para su formación.
los equipos estamos agotados. Respondemos un sinnúmero de exigencias por denuncias en la Superintendencia de Educación. Quiero brindarles mi experiencia, que esto ha ido creciendo. El año pasado respondimos 25 denuncias de la Superintendencia de Educación. Ustedes no se imaginarán el tiempo que conlleva aquello. Las 25 denuncias fueron cerradas por considerarse que los procedimientos fueron aplicados de manera correcta. Pero ¿cuánto tiempo conllevó a esta dirección, a mi equipo de convivencia, a trabajar para poder responder, para poder juntar todas las evidencias que se requerían, para poder entrevistar a un sinnúmero de apoderados? Y ese tiempo se restó en gestión de prevención, en gestión de apoyo, en gestión educativa. No podemos seguir de esta manera. Resta tiempo a nuestros niños, a los requerimientos de nuestros niños. Al obligar a agotar las instancias internas, se fomenta el diálogo, la resolución de conflictos en la propia comunidad. Abriríamos puentes con las familias, trabajaríamos colaborativamente como debe ser. En el punto inhabilitación de beneficios para aquellos que han cometido delitos graves, el uso de recursos públicos o institucionales para reparar los daños causados por actos delictuales resta, por supuesto, de fondos a la mejora educativa general que favorece a todos. Por lo tanto, estamos plenamente de acuerdo con que la sanción, o no hablemos de sanción, la inhabilidad de 5 años para acceder a la gratuidad de estos estudiantes que han cometido estos delitos graves se cumpla. Y eso va a sentar un precedente para que esta situación no continúe y se frene. Y quisiera terminar con algunos efectos negativos de la situación actual, de la actual violencia. Los establecimientos subvencionados y los SLEP, como decía la estadística, hemos sido los más afectados por el incremento de denuncias por violencia, por maltrato a miembros de las instituciones educativas. Es necesario fortalecer estas herramientas normativas que nos permitan prevenir los conflictos, resguardar la seguridad de la comunidad y asegurar condiciones adecuadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proyecto de ley es acertado por cuanto pone énfasis en el control de las sanciones y el fortalecimiento de la autoridad docente e institucional. Sin orden y seguridad es imposible garantizar el derecho a la educación, afectando a los estudiantes más vulnerables, a docentes y asistentes que aún creen en el sistema, que aún creen que pueden provocar el cambio en los estudiantes. No obstante lo anterior, es fundamental entregar mayor responsabilidad a los padres y apoderados. Sin esta visión integral desde los hogares, la formación valórica de los estudiantes nunca será posible. Recuperar la autoridad y la confianza institucional y, por sobre todo, la consciente responsabilidad de las familias. Para nosotros es fundamental que el proyecto considere no tan solo la sanción, sino generar un cambio cultural profundo. Necesitamos que la ley sea el soporte para que el profesorado pueda ser visto como una autoridad respetada, como era antes. Que las familias vuelvan a ver la escuela como un aliado y no como un enemigo. Que los padres asuman que la formación de ciudadanos responsables es una tarea compartida que no pueden delegar exclusivamente al Estado o a los colegios. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la señora Pamela. La verdad es que son testimonios tremendamente importantes.
de todos ustedes para la discusión que vamos a tener en el transcurso de las próximas horas y días en relación a este proyecto. Les agradecemos sinceramente vuestra participación y vamos a ver si el tiempo nos alcanza para que tengamos un par de minutos al final. A continuación, le vamos a dar la palabra a las señoras y señores diputados. Tengo anotado en primer término a la diputada Valentina Becerra, posteriormente Diego Vergara y el diputado Santana, en ese orden. Le vamos a dar la palabra a la diputada Valentina Becerra. Diputada, tiene la palabra. Súper. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a todos los presentes, agradecida de tener la oportunidad de escucharlas presencialmente, saludar por su intermedio a la ministra y quiero partir mi intervención parafraseando un poco lo que logré rescatar de la intervención del alcalde de Providencia, Jaime Belolio, donde indicó que los establecimientos educacionales se están preparando. No todo está solucionado, eso es claro, es evidente, pero se avanza en la construcción de una solución. Y me parece interesante recalcar este punto porque es justamente lo que este proyecto busca. Nosotros, creo yo, como oficialistas, no buscamos resolver todo con este proyecto de ley. Pero como se ha planteado anteriormente, lo que busca es darle la oportunidad a cada proyecto educacional de avanzar en búsqueda de soluciones. Y me parece importante recalcarlo. Devolverle las atribuciones es lo único que nos están solicitando quienes dirigen y tienen en sus manos el futuro de Chile. ¿Por qué indico esto? Porque este proyecto se está enfocando en un grupo muy claro, pero que lamentablemente en la discusión de este proyecto se ha intentado tergiversar esto. Se ha intentado tergiversar indicando que nosotros estamos afectando el derecho de los estudiantes, cuando la realidad es que nosotros nos estamos enfocando justamente en proteger a la gran mayoría de los estudiantes y este proyecto de ley está enfocado en identificar a grupos violentistas que están organizados y dirigidos por adultos que instrumentalizan a nuestros estudiantes. Y eso es lo que nosotros queremos frenar, para paralizar la educación, para poner en riesgo la seguridad e integridad de toda una comunidad educativa, para cometer delitos, pero ¿por qué no decirlo? Para herir, dañar, maltratar o incluso dispuestos a matar a alguien que la integre. En relación a esto, por su intermedio, presidente, me gustaría consultarle directamente a la señora Verónica López del Centro de Investigación en Educación Inclusiva y en relación a los puntos que mencioné anteriormente, ¿cómo se aplica todo lo que usted menciona, que sin duda alguna estoy de acuerdo, en situaciones tan críticas como la que estamos viviendo en estos momentos en la educación? En establecimientos emblemáticos y en establecimientos, por ejemplo, de Atacama, en establecimientos como los que comenta la directora acá presente, donde terminamos con un asistente de la educación muerta. La verdad es que me cuesta imaginar cómo lo aplicamos en lo inmediato. Insisto, estoy consciente de la importancia, pero tenemos que ser claros en que es un trabajo de largo aliento y que en estos momentos necesitamos una medida inmediata, una atribución inmediata en relación a la crisis que tenemos en estos momentos. O sea, no puede ser que continuemos con cientos de establecimientos educacionales cerrados por el riesgo a que nuestros estudiantes estén heridos o muertos. Entonces, quiero plantear también, para terminar, presidente, por su intermedio, que la ley presentada no es excluyente de todo lo que usted plantea. Al contrario, me encantaría que comencemos a avanzar y fortalecer desde todos los ámbitos. Estamos conscientes de aquello, pero es fundamental que se considere que necesitamos medidas urgentes para mantener y privilegiar, por supuesto, el derecho a educarse de la gran mayoría de los estudiantes. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Becerra. Le solicitaría, solo si lo tienen a bien, restringir las intervenciones para que podamos darle la oportunidad al final a nuestros invitados para que puedan intervenir en una segunda oportunidad. Doy la palabra a continuación al diputado Diego Vergara y posteriormente el diputado Santana.
Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a la ministra que nos visita ahora en la tarde. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también a todos los expositores que hoy día están acá presentes. Lo enriquecedor de este debate, de esta conversa que hemos tenido entre varias sesiones, ayer, ordinarias y extraordinarias, lo que enriquece es la diferencia entre cada uno de los perfiles que hoy día y ayer han expuesto con respecto a lo que significa este proyecto. Bueno, como lo he planteado, hoy día nos encontramos con personas ligadas a la dirección general, digamos, alcaldes, personas ligadas a la parte psicológica y, bueno, la parte docente, dirección de colegio, la parte legal, que va claramente para nosotros también enriqueciendo el debate y para poder concretar lo que significa este proyecto. Como lo planteas en la intervención anterior, de la mañana, en donde siempre lo sostengo y lo sigo sosteniendo y sigo corroborando y concuerdo con mi colega acá, Valentina, que estamos legislando para a lo mejor la gran mayoría de las personas, la gran mayoría de los alumnos. Qué tranquilidad, yo fui exalcalde de una comuna y estuve 5 años fuera del mundo público y hoy día vuelvo, y la tranquilidad que sigue existiendo aún, la claridad que las minorías violentas son las que atentan a las grandes mayorías que quieren estudiar, las grandes mayorías que quieren surgir, las grandes mayorías que quieren paz. Sigo insistiendo también que este proyecto no atenta a sobrecargar a los profesores ni a los asistentes de la educación. Yo creo que pensar en eso es decir que ustedes no conocen a los colegios, no conocen a los alumnos, no conocen a los apoderados, y ustedes los conocen, a cada uno de ellos, las habilidades de cada alumno, cada perfil de cada apoderado, por lo tanto saben día a día quiénes están dentro de los colegios. Entonces, ¿cuál sería el problema el día de mañana si hay que pedir a lo mejor que alguien se saque un gorro? ¿Cuál sería el problema a decirle, oye, Pedro, préstame tu mochila que la quiero revisar? ¿Cuál sería el problema? Cuando ustedes viven todo el día con ellos, los conocen desde que entraron al jardín infantil y ahora están en un primero medio, segundo medio. Y eso no sería para ahí problema, a lo mejor darle esa herramienta que va a ayudar para que ustedes tengan la herramienta suficiente para decir prevenir todo el día, prevenir, porque ahora la tengo y hoy día no la tienen. Hoy día no pueden revisar porque no tienen la herramienta. Hoy día no pueden pedir un gorro porque no tienen herramienta. Bueno, seguir eso, para finalizar, presidente, que estamos apurados, eso, sigo con la misma, sosteniendo que el proyecto va en un camino correcto. Es un proyecto que estamos en una emergencia, que tenemos que sacarlo lo antes posible, para que ustedes tengan esa herramienta lo antes posible para poder tener la prevención en los colegios. Gracias, presidente. Gracias, diputado Vergara. A continuación le vamos a dar la palabra a la diputada Paz Charpentier. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser bien concreta en mi comentario para efectos de la historia de la ley, sobre todo, que es tan importante como insumo a la hora de interpretar. El alcalde Belolio se refería a otras medidas que son buenas ideas, el tema de utilizar efectivamente perros para la prevención respecto del ingreso de ciertos elementos que son inflamables y que se utiliza dramáticamente en algunos establecimientos educacionales para causar destrozos. Bueno, eso no está prohibido, por ejemplo, en el contexto de la ley que nosotros estamos discutiendo aquí. Segundo, como bien señalaba el abogado procesalista, claro, existen en la práctica ciertas medidas para la revisión de implementos, defectos de mochilas al ingreso de determinados establecimientos, pero claro, en este caso es mucho más necesario regular. ¿Por qué? Porque si el organizador de un partido de fútbol le prohíbe el ingreso a una persona, bueno, no pasa nada, ¿cierto? No hay algo así como un derecho a ver partidos de fútbol o a asistir al estadio. En cambio, en este caso, si se le niega el ingreso a un estudiante en el contexto de la revisión de mochila, bueno, lo que se le está restringiendo es el derecho a la educación, es un derecho fundamental y por tanto, como bien lo agrega la directora, bueno, eso no es posible de hacer, ¿cierto? Y por tanto, urge llevar adelante y aprobar esta medida. También otra intervención en relación a que la prevención es el camino, se nos ha dicho reiteradamente en las distintas exposiciones. Yo creo que todos aquí estamos de acuerdo con eso, la prevención es el camino y yo me pregunto, colegas, ¿qué otra medida es más preventiva que esta? Que evitar el ingreso de bombas Molotov, evitar el ingreso de armamento, evitar el ingreso de armas blancas, para poder efectivamente optar a medidas mucho más de fondo en lo que dice relación con la prevención, profundizar
la prevención requiere una medida preventiva de primera ratio, que es evitar el ingreso de armamento a los colegios. Por otro, se ha esgrimido al pasar el argumento de que estaríamos estigmatizando a aquellas personas o estudiantes de menos ingresos, aquellos estudiantes que tienen una alta inasistencia, o incluso a estudiantes de hombres, ¿verdad? Y yo quiero decir que esta regulación busca justamente todo lo contrario. Aquí lo que nosotros tratamos de evitar es que se estigmatice precisamente aquellos establecimientos educacionales que son afectados por la violencia de unos pocos delincuentes. Nosotros precisamente queremos evitar la estigmatización de colegios como el que representa la directora aquí, que se ubica precisamente en lugares, en barrios críticos, en donde más necesitamos una educación de calidad para promover el real progreso social y económico de nuestro país. Porque como bien decía la invitada Carla, la directora del Colegio Nuevos Horizontes, un 70% de sus estudiantes van a la educación superior. Eso es muy, muy bueno. Y solamente para terminar, reforzar lo que nuestros invitados han concluido aquí a través suyo, presidente. Uno, la autonomía de los colegios. Lloran por más herramientas, por más atribuciones. Y por último, la autoridad en el aula. Debemos reforzarla y este proyecto va en ese camino, estimados colegas, a través suyo, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Charpentier. A continuación, le cedo la palabra a la diputada Daniela Serrano. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Tengo algunas dudas y algunas preguntas bien específicas, sobre todo para el profesor de Derecho Procesal que hoy día nos acompaña. Yo seguí atentamente parte de su intervención cuando hablaba específicamente de que la revisión de la mochila sería una continuación a una decisión que nosotros ya tomamos a propósito de la instalación de implementos tecnológicos, y esto te quiere decir los pórticos. En ese sentido, y asumiendo también su premisa, mi pregunta es si él ve que es necesario, por ejemplo, en el artículo número 1, indicar con lo que nosotros ya establecimos en el artículo 10 de convivencia educativa. Es decir, que la instalación de protocolos primero estuviese también guiado por una coordinación y una previa aprobación de la comunidad educativa, es decir, la instalación de las mochilas y los protocolos para eso tiene que ser tratado con la comunidad educativa. Por otra parte, que también se respetara un protocolo que hoy día asumiera el resguardo de derechos, de igualdad, el resguardo de la vida privada y de la honra, y también otros procesos que tienen que ver con una perspectiva de género, incluso cuando se revisa a los y las estudiantes. Por otra parte, también este artículo número 10 habla de los mecanismos de respuesta y coordinación con las fuerzas de orden y seguridad. Por tanto, parto desde que nosotros no dejamos esto, no dejamos el involucramiento de las fuerzas de orden y seguridad sin un resguardo en la ley de convivencia educativa, todo lo contrario. De hecho, le sumamos a los protocolos que también estuviese coordinado con la Subsecretaría de Educación y también con los resguardos adecuados a través del Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, mi pregunta bien concreta para que él pueda revisar el artículo 10 de convivencia educativa, si esto habría que indicarlo específicamente a lo que tiene que ver con el artículo número 1 del proyecto de ley en cuestión, que ha sido bastante problemático. La segunda pregunta, y específicamente va al Centro de Educación Inclusiva, entendiendo que ya tenemos evidencia científica y sobre todo los datos que trajeron de las expulsiones de los y las estudiantes. ¿Qué riesgos ven ellos bien puntuales sobre avanzar en la iniciativa tal como está presentada hoy día? Entiendo que hicieron distintas recomendaciones, pero si ninguna de esas recomendaciones se acoge, ¿qué riesgos ven ellos de que se implemente este mensaje presidencial tal como está? Y por último, solo como una reflexión, presidente, a propósito de lo expuesto por el alcalde Bellolio, creo que es importante que nosotros podamos hacer seguimiento a los datos que él nos entregaba. Creo que no son menores cuando estamos hablando sobre todo de mayores de edad. Y yo creo que es importante, y como lo hicimos en ocasiones anteriores en la legislatura pasada, tener una sesión especial donde incluso se invite a prevención del delito y hacer seguimiento incluso de las querellas que ha puesto la municipalidad. Yo creo que esos son temas
donde nosotros los debemos abordar, pero separarlo de una discusión que creo que es muy sensible, donde no solamente estamos legislando para esos 8 colegios, estamos hablando de todas las escuelas de Chile. Eso, presidente. Gracias, diputada Serrano. A continuación le voy a dar la palabra al diputado Juan Santana. Diputado Santana tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, saludar a todos los invitados, saludar a la ministra también, al subsecretario que nos acompañan en esta oportunidad. Yo creo, presidente, que para esta discusión es un avance explicitar y reconocer de que este proyecto de ley no va a ser la solución a la violencia en los establecimientos. Y esto se lo he escuchado tanto a las autoridades como a los parlamentarios oficialistas. Creo que eso tiene que ver con la sinceridad con la que nosotros legislamos y con la honestidad a la hora de generar expectativas también en la población respecto a una problemática que eventualmente no se va a resolver con esta ley. Dicho eso, también, presidente, quería señalarle que yo en lo personal no tengo problemas con la revisión de mochila en establecimientos educacionales, pero lo que siempre hemos defendido precisamente es quién cumple esa labor al interior de las comunidades educativas y particularmente en defensa de quienes son hoy día asistentes de la educación y docentes, porque yo también quiero preguntarle, aprovechando la presencia de la ministra y del subsecretario, cómo las comunidades educativas van a elegir a quienes van a ser los funcionarios que van a cumplir esta labor, o si estas personas van a tener algún incentivo, porque muchas veces hemos discutido en la Comisión de Educación, por ejemplo, presidente, que hoy día, para efectos de tener buenos líderes al interior de las comunidades educativas, no existen reales incentivos para que los profesores accedan al cargo directivo, ¿no? Un director hoy día tiene el mismo salario que tiene un profesor bien evaluado según la carrera docente. Es decir, no existe ningún incentivo, ahí me lo ratifica la directora, para que los buenos profesores puedan acceder al cargo de director en las mismas condiciones salariales, pero teniendo más responsabilidad. Y lo que yo me pregunto es qué incentivo va a tener un asistente de la educación o qué incentivo va a tener un profesor para poder cumplir una labor de seguridad si es que éste no tiene ningún cambio, ninguna modificación en su contrato como trabajador. Dicho eso, por su intermedio, presidente, la diputada Charpentier se hizo una pregunta que a mí me parece relevante para esta discusión, porque ella dijo, ¿qué otra medida preventiva pudiese existir si es que no es la detección de herramientas, insumos con los cuales se puede cometer un delito en los bolsos, en la mochila de los estudiantes? Y yo quiero reiterar la intervención del diputado, le iba a decir, del alcalde Belolio, antes diputado Belolio, que fue igual integrante de esta comisión. A mí me correspondió participar con él en esta comisión el año 2018, y anoté explícitamente lo que él dijo. Él habló de lo que estaba haciendo como alcalde, y habló de bienestar emocional, habló de convivencia escolar, habló de prevención de abusos, habló de programas procívicos, habló de programas de pacto social, habló del programa Habilidades para la Vida, que lo hemos mencionado tanto en esta comisión. Entonces yo le quiero preguntar, presidenta, aprovechando la presencia de la ministra, está bien, hay una discusión respecto a un proyecto que se está haciendo en materia de sanciones, en materia de revisión de bolsos. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación y el gobierno en relación a los programas de intervención psicosocial? Porque yo lo único que conozco hasta la fecha es que el gobierno anunció en todos los ministerios, salvo en seguridad, también en educación, una reducción de un 3% de su presupuesto, que como lo hemos dicho ya en esta comisión, esa reducción significa más de 500.000 millones de pesos en el área de la educación. Es de los dos ministerios junto a salud que va a disminuir más su presupuesto producto de esta reducción. Entonces yo, aprovechando, presidente, la presencia de la ministra, quiero preguntarle, ¿el gobierno va a tomar una decisión aprovechando la ola de violencia que hay en los establecimientos para poder aumentar, robustecer, fortalecer los programas de intervención en la salud emocional de las comunidades educativas, o esto lo va a obviar? A mí me da la impresión de que ese es el tema de fondo, presidente. Por la intervención que han hecho los invitados, por la propia intervención que hizo el alcalde Belolio, a mí me parece que ese es un asunto que no puede quedar postergado, porque es lo mismo que nos plantean los asistentes, lo mismo que nos plantean los profesores. Y por lo tanto, si es que este tema lo queremos abordar de forma seria, yo le preguntaría derechamente, presidente, a la ministra, si es que hay algún plan en esta materia, si es que el gobierno va a seguir con la idea de reducir el presupuesto en educación, o más bien lo va a aumentar, que es lo que toda la lógica de todos los sectores políticos debiese indicarnos. Muchas gracias. Gracias, diputado Santana. En algo estoy de acuerdo, solo en algo. El incentivo para los directores. Bien,
A continuación le vamos a dar la palabra a la diputada Emilio Schneider, después tengo inscrito al diputado Neumann y finalmente al diputado Luis Pardo. Diputada Schneider tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra, a las y los colegas que nos hemos visto durante este día, ya largo rato. Quiero referirme primero a la presentación del alcalde Belolio, que creo que señalaba algo muy interesante, además de las medidas que ya mencionaba por su intermedio el diputado Santana, que precisamente refuerzan el punto de quienes hemos sostenido que las medidas más eficaces y las medidas que apuntan al problema de fondo son aquellas medidas que van a la salud mental, a la convivencia, al bienestar socioemocional de las comunidades educativas, y creo que eso es bastante elocuente. Pero algo que dijo el alcalde Belolio y que también dijeron algunas directoras que nos han acompañado en la mañana y el día de hoy, es que tienen facultades para sancionar. Es que efectivamente, cuando hay un caso de violencia como el que daba el alcalde Belolio, la justicia actúa y los sostenedores tienen potestades para hacer las expulsiones y las sanciones que correspondan. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay un desarrollo bien profundo e incluso a veces excesivo de la dimensión sancionatoria, pero no hay un desarrollo profundo de la dimensión preventiva en tanto lo socioemocional, la salud mental y la buena convivencia. Entonces ahí, por su intermedio, mi pregunta a la ministra es, ¿en qué momento dejamos de atender a los síntomas del problema y vamos a la enfermedad? ¿En qué momento atendemos los problemas de fondo? Porque ya nos han citado mucha evidencia los distintos expositores y expositoras que hemos tenido respecto a autores, incluso estadounidenses, donde este fenómeno se da de manera bien marcada, de que estas medidas que supuestamente serían para evitar que entre un arma al establecimiento educacional, no garantizan ello ni tampoco garantizan mayor seguridad para las comunidades. Es una cuestión estudiada, no hay evidencia suficiente para sostener eso. Entonces, mi primera pregunta era esa. Además, quiero reforzar algo que decía ya la diputada Serrano. Esta ley la estamos haciendo para todo el país. No puede ser para casos particulares, no podemos legislar para 8 establecimientos educacionales, y lo digo siendo una diputada que representa probablemente la mayoría de esos establecimientos educacionales, porque la mayoría están en mi distrito, los emblemáticos me refiero. Ahora quiero pasar a la exposición del Centro de Educación Inclusiva. Creo que es muy importante aquello que señalaban respecto a la resolución de conflictos, que el rol del profesor o profesora, que el rol del asistente de la educación, por cierto, la escuela y estos personajes, digamos, tienen un rol que jugar en la prevención de la violencia, pero no todo, y eso es algo que también hemos señalado latamente. O sea, si no tenemos una política que el Ministerio de Seguridad lidere en torno a control de armas, el problema no lo vamos a solucionar. Ahora quiero ir con una pregunta para el Centro de Educación Inclusiva, para la expositora. Me gustaría que profundice a qué políticas o causas en general atribuye las diferencias en los resultados en las mediciones sobre la convivencia en educación básica y media, porque veíamos un gráfico donde la percepción de convivencia en la educación básica iba en una buena dirección y luego en la educación media hay un cambio radical, y creo que para entender este problema deberíamos precisamente abordar ello. Lo último, presidente, para no alargarme en exceso, me quiero referir a la exposición de don Ignacio Reed, el experto en proceso penal. Él explicaba que en el control preventivo de identidad está prohibido para menores de 18 años, y esto no requiere indicio de delito. Entonces, a mí eso me resulta a todas luces jurídicamente desproporcionado cuando miramos este proyecto de ley, porque se intenta crear un mecanismo de revisión sin indicio de delito, con personal que no es policial, y que tampoco se exige capacitación, porque eso lo hemos hablado, aquí no hay capacitación ni recursos para que el personal de los establecimientos educacionales pueda hacer estos controles. Entonces, tenemos una situación bien compleja, porque además es sobre menores de 18 años y sin un límite claro de edad. Es decir, esto podría pasarle a un niño también de 5 años, y creo que eso no sería lógica. Entonces, creo que esto sería introducir una lógica policial dentro de las escuelas, que no aporta precisamente al desafío que tenemos, porque aquí se comparaba con eventos privados, se comparaba con eventos deportivos, se comparaba con aeropuertos. Las escuelas no son eso, las escuelas no son comisarías, cumplen otro rol en la sociedad, y creo que tenemos que entenderlo. Lo último, hay un caso tremendo de un vacío de la ley en el caso de que el apoderado también se oponga a la revisión, o si es que la policía se demorara en llegar, que es muy probable porque hay mucha demanda para nuestros carabineros. Entonces, ¿qué se hace con el estudiante? ¿Se le tiene retenido por tiempo indefinido en la entrada, en la inspectoría? ¿Cómo va a funcionar ello?
cómo se operativiza, porque finalmente yo creo que un gran problema que tienen estas medidas es que son muy inaplicables. Entonces, solo para cerrar con una reflexión final, presidente, creo que nuevamente nos enfrentamos a un problema de que las medidas son insuficientes e ineficientes, y medidas como quitarle la gratuidad a las y los estudiantes, por lo que nos decía, por ejemplo, el Centro de Educación Inclusiva, solo van a profundizar el problema. ¿Qué vamos a hacer con un estudiante que comete un delito y que luego no tiene posibilidad de estudiar? Probablemente va a seguir cometiendo delitos. Entonces, eso es a lo que estamos condenando a la juventud si es que aplicamos una norma como la de la gratuidad. Las sanciones ya existen, la expulsión existe, la suspensión existe, pero quitarle el derecho a la gratuidad, porque no es un beneficio, es un derecho adquirido, es un derecho de las personas. Es la manera en que concreta el Estado el derecho a la educación. Y los colegas que están comentando, yo los invito a que vean la historia de la ley de la gratuidad, de la discusión, para que puedan informarse respecto a cuál fue el tenor de esta. Eso es todo, presidente. Eso es todo, presidente. Diputada Schneider, el diputado Ricardo Neumann y posteriormente el diputado Luis Pardo y finalmente la diputada Jimena Osandón. Diputado Neumann tiene la palabra. Ahí sí, perfecto. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a la ministra, subsecretario que ya lo hemos visto harto y a todos los invitados, colegas también presentes. Por su intermedio, presidente, la diputada Schneider nos hizo varias invitaciones. Yo también le tengo una, que se lea el proyecto, porque la verdad es que la inhabilidad del beneficio de gratuidad, diputada, no es ni perpetua ni absoluta, y de hecho, justamente para evitar que se caiga en el círculo vicioso de que una persona afecta esta inhabilidad, que fuera totalmente de la educación, el juez, pero me puedo escuchar un poco y le puedo explicar bien, porque no estoy hablando solamente del límite temporal, estoy hablando del límite que se faculta al juez para que efectivamente, por medidas de reinserción social, la inhabilidad, la pérdida de la gratuidad se suspenda. Por lo tanto, no es absoluta. El juez es el que aplica la ley al caso concreto y la pérdida de la inhabilidad al acceso a la gratuidad no es absoluta. Y eso está claramente en el proyecto, diputada, por su intermedio, presidente. La verdad es que yo quería referirme más bien a las exposiciones de los invitados. Hay algo que quiero destacar porque lo escuché con los invitados de la mañana y con los invitados de ahora, que además se caracterizan también por tener experiencia concreta en el terreno y que yo lo valoro mucho. Todos destacaron el carácter instrumental finalmente de esta ley. Esta ley no es una varita mágica, no es la solución a todos los problemas de convivencia escolar, por supuesto que no, el problema es mucho más de fondo, pero les devuelve, y lo dijo en la mañana muy claramente un invitado, la facultad que alguna vez tuvieron. Y eso es importante, porque aquí yo parto de la base de que ni los profesores, ni los asistentes de la educación, ni nadie en una comunidad educativa quiere andar por la vía revisando mochilas. Por supuesto que no. Pero es importante tener la facultad. Es importante que en la educación pública se vuelva a tener la facultad. Uno, por el efecto lógico e inmediato que es la prevención de estas situaciones, pero dos, porque el tener la facultad posiciona a los docentes y a los asistentes en un estatus de respeto que se ha ido perdiendo. Por lo tanto, aquí no solamente hay una cuestión práctica de revisar preventivamente las mochilas, hay una cuestión de fondo que va orientada al cambio cultural que estamos buscando, que es recuperar el respeto a la autoridad. Y para eso tenemos que darle a la autoridad facultades que, como tal decía un invitado hoy día en la mañana, queremos que nos devuelva las facultades que alguna vez tuvimos y que perdimos. El tener la facultad es fundamental, no solo para ocuparla cuando es necesario, especialmente en el contexto de violencia actual, sino que ordena y establece finalmente que es el profesor, que es el docente, que es el asistente el que tiene la autoridad. Autoridad para restablecer el orden y la disciplina, autoridad para que el alumno vuelva a respetarla. Este proyecto por lo mismo está bien orientado, porque si bien no es una varita mágica, y estamos, yo creo que eso es otro de los acuerdos evidentes, y lo reconocía el diputado Santana, nosotros no estamos controvertiendo que esto sea una solución mágica,
pero sí es un inicio importante, el carácter preventivo y sobre todo el carácter disuasivo que tienen las medidas de este proyecto. Efectivamente van dando una señal muy de fondo que hace tiempo nuestro sistema educativo no da, que es que los actos de violencia no pueden salir impunes, que se castigan, que se previenen y que incluso implican la inhabilidad para adoptar o acogerse a ciertos beneficios pagados por todos los chilenos cuando justamente lo que se ataca o lo que se violenta es de todos los chilenos. Creo que, y esto es lo segundo que quería destacar de los invitados, estas no son solo medidas prácticas, son señales culturales que tenemos que dar. Vuelve la facultad, vuelve la autoridad. Son señales culturales porque el decir que no sale gratis destruir propiedad en el contexto escolar o atentar contra la integridad física o psíquica de personas son señales culturales que van haciendo un cambio cultural, y todos sabemos que los cambios culturales son de largo plazo. Tenemos que empezar ayer, porque llevamos mucho tiempo dando señales justamente en contrario. Solo para terminar, y estando de nuevo muy de acuerdo con el diputado Santana, donde creo que también parte de estos cambios culturales tienen que hacerse con buenos incentivos a los docentes. Creo que ahí hay una pega que tenemos que dar de flexibilizar el estatuto docente que nos permita sacar o mejorar a los que no están haciendo bien la pega, pero sobre todo potenciar a los que están haciendo bien su pega. ¿Resuelve el problema de fondo? No. ¿Es esto una varita mágica? No. Pero es una primera señal. Creo que partiendo de estas urgencias preventivas, disuasivas, vamos avanzando en definitiva en el tema de fondo, que, y vuelvo a estar de acuerdo con el diputado Santana, finalmente tienen que ver con abordar culturalmente este problema. Aquí hay cosas de principios, de valores que se han ido perdiendo, y partir por esto hoy día me parece perfecto, con la urgencia además que le ha dado el Ejecutivo, la cual valoro mucho, pero evidentemente que toda la parte psicosocial que hay detrás de esto es la pega de fondo que tenemos que hacer probablemente en los próximos 4 años. Eso, muchas gracias. Gracias, diputado Neumann. Le ofrezco la palabra al diputado Luis Pardo, si fuera posible lo más breve, para que pueda intervenir el ministro. Bueno, dentro de lo posible. Diputado. Si me da. Ya, seré breve. Por supuesto, saludar por su intermedio al ministro, a la subsecretaria y los expositores, agradecerle porque hemos tenido exposiciones de muy buen nivel durante todas estas 2 últimas sesiones. Redondeando, yo recojo que este proyecto, independiente que suscribimos que hay que perfeccionar algunas materias, no tiene elementos de inconstitucionalidad. Segundo, valorar que, con excepción de los asistentes de la educación que no se rehúsan a legislar, sino que tienen ciertas aprensiones, los expositores que vienen de establecimientos educacionales donde practican principalmente o ejercen como directores, valoran este proyecto y lo acogen como una herramienta más, que es lo que hemos tratado de sostener en la discusión. Y para entrar directo al punto que parece ser la mayor objeción, yo arriesgo a ser majadero, pero dado que se repiten como mantra algunas expresiones, la profesora López, por su intermedio, lo dijo además muy claramente: este proyecto no hay que observarlo con la mira únicamente en lo que se está legislando, que es un pequeño proyecto que apunta en la dirección de entregar ciertas herramientas y ciertas potestades a los directores, profesores y comunidades educativas, sino hay que mirarlo en el contexto. Este proyecto no deroga la legislación y la vasta legislación que tenemos en materia de convivencia escolar. Y así como algunos dicen, me gustaría ver la evaluación de aula segura porque no arregló el problema. Bueno, nunca se dijo primero que lo iba a arreglar, pero también podríamos decir, veamos el resto de la legislación que no ha solucionado el problema. Y ambas observaciones son faltas de rigor, porque tenemos un problema que, a pesar de todo lo que hemos legislado en materia de convivencia escolar, se ha seguido acrecentando. Y este proyecto lo que viene a hacer es a agregar herramientas y elementos para que las comunidades educativas puedan hacer frente a este flagelo, reitero, perfeccionándolo en muchos aspectos, y eso no obsta
a que sigamos profundizando en las materias que dicen relación con la convivencia escolar. Pareciera que aquí hay una dicotomía entre los que están a favor de la convivencia y los que estaríamos a favor de legislaciones punitivas, y eso es una caricatura que a mí me rehúso a que se instale, porque cuando escuchamos a la directora, por su intermedio, presidente, decir cómo le sirvió Aula Segura en el tremendo y difícil contexto en que ella ejerce valientemente su rol, bueno, nos reafirma que Aula Segura fue una herramienta más y que ayudó en muchos casos, como el caso que nos contaba la directora y como los casos que nos relataba el alcalde Belolio. Y eso no implica que la directora y todos los que estamos acá tengamos la mayor voluntad y la mayor convicción de que el problema de fondo se resuelve atacando y resolviendo los temas de convivencia. Pero reitero, creo que la gran conclusión que yo saco de toda esta ronda es que este proyecto debiera salir adelante con algunos perfeccionamientos que vamos a presentar las indicaciones correspondientes, pero en ningún caso debemos permitir que se entienda que hay un antagonismo entre entregarle autoridad a los profesores y a los directores para que ejerzan su rol y su liderazgo con fortalecer la convivencia y seguir profundizando aquellos instrumentos que también tenemos que revisar por qué no han funcionado o por qué funcionan a medias para perfeccionarlos y mejorarlos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pardo. Y finalmente, antes que intervenga nuestra ministra, a la señora Jimena Osandón. Bienvenida y tiene la palabra, diputado Osandón. Muchas gracias, presidente. Bajé corriendo, estaba en mi oficina y encontré muy interesante la discusión que se está dando acá, y sobre todo por las cifras y la experiencia que dio Carla Chandía, dada su experiencia en San Pedro de la Paz, cifras impresionantes que yo creo que deberíamos detenernos en lo que ella expuso, sobre todo con el nivel de vulnerabilidad de la cual ella mencionó, y el éxito que a pesar de todo tienen cuando continúan con los niños y después van a la educación superior. Porque ¿cuál es el objetivo acá? Que tenemos que salvar la mayor cantidad de niños posible, si ese es el tema. Tenemos que usar cualquier metodología, pero no podemos crucificarlos. A ver, yo encontré que nadie se detuvo en eso, y es por eso que creo que es muy importante que con pocos recursos tenga esos niveles en San Pedro de la Paz para, de alguna forma, conducir a un 70% de su colegio, que tiene una vulnerabilidad muy baja, a la educación superior. Yo creo que aquí el corazón de todo esto es devolver la facultad a los profesores a ser profesores. ¿Ah? Pero mi pregunta es, y la he hecho en todos lados, ¿por qué tiene que ser una ley la que se lo devuelve cuando nuestra Constitución dice claramente que existe el derecho preferente de los padres a educar? Y son los padres los que le tienen que dar al colegio la facultad de seguir educando a los niños en esas horas de clase donde ellos están. Entonces, si no hay una comunicación entre el colegio, donde en un reglamento, por ejemplo, discutido con la comunidad, se diga, ¿se pueden revisar las mochilas? Es una autoridad mucho más potente que la diga la ley, porque vamos a la práctica también. ¿Quién va a revisar esas mochilas? ¿Va a esperar un profesor que el papá que tiene mala conducta no lo esté esperando en la puerta porque humilló al niño, porque le revisó la mochila y no le encontró nada? O sea, esto puede tener muchas consecuencias también, incluso más brutales de las que estamos tratando de evitar. Entonces yo creo que este proyecto tenemos que conversarlo muy, muy bien, porque yo creo que es el minuto, sobre todo en nuestro gobierno, este nuevo gobierno que siempre habló del derecho preferente de los padres a educar. Tenemos que hacer por primera vez, volver a eso, y nosotros, los padres, yo abuela a esta altura, pero darle a los colegios esa facultad que antiguamente tenían los profesores y que hoy día la han perdido, que es educar. Hemos visto como la superintendencia, ministra, y aquí por su intermedio, presidente, hemos visto fallos ridículos. ¿Ah? Los hacen trabajar a los colegios de forma absolutamente de loco. Leí uno donde un niño, el colegio fue multado porque sacó 5 minutos a un niño porque se reía fuerte en la sala. O sea, es como que yo dijera que cuando un padre hace callar a su hijo en la mesa, le está coartando su libertad de expresión. Ridículo, lo que está haciendo es educarlo. El profesor no lo puede sacar a estirones ni a las mechas, pero lo puede sacar, y hoy día, lamentablemente, la superintendencia está haciendo como abogado del diablo, y lo único, los colegios son los malos y los niños son los buenos a toda costa.
Presidente, yo sé que usted está nervioso con mi intervención, pero yo lo que les pido es que también este tema de la gratuidad, cuando se ponen 5 años, estamos hablando de octavo básico a cuarto medio. Un niño octavo básico no tiene nada que ver con el desarrollo cognitivo, emocional, psicológico. Al cuarto medio lo sabemos todos los que hemos sido padres. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Tolerancia cero al que delinque, claramente con castigos bien severos, acordes a su edad, pero sin crucificar, porque yo creo que la segunda oportunidad es la que termina salvando a todos estos niños. Y un niño que yo le corto las alas es un futuro delincuente el día de mañana. Entonces, ¿qué estamos? Queremos que no delinca en el colegio, pero que mate el día de mañana. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en esto. A mí me gustaría si la directora podría ahondar cómo lo hace, porque yo me imagino que tal vez el ministerio debería pensar en más recursos para todos los colegios para tener orientadores familiares, por ejemplo. Cuando se detecta un caso, que se pueda atender, pero que no sea el colegio que se lleve toda la carga. Estamos en un minuto de crisis de violencia en los colegios. Sí, tenemos que ser tolerancia cero. Pero hay un programa que lamentablemente la Municipalidad de Las Condes lo terminó el año pasado, que se llamaba Casa Futuro. Se atendía y que fue copiado desde Puente Alto, pero con más presupuesto. Se atendía a todos aquellos niños que habían desertado el colegio, que habían empezado a delinquir o a fumar droga, lo que sea. Se les trabajaba, se les llevaba a esta Casa Futuro y al final se les acompañaba incluso con su educación superior. Para eso estamos, para educar y salvar a nuestros niños, que cada uno de ellos carga una historia, una mochila que muchas veces es terrible y que si yo hubiera estado en ese lugar y tal vez no hubiera recibido la educación que tuve y los padres que tuve, yo hubiera hecho eso y peor. Eso, presidente, muchas gracias y disculpe. Gracias por la breve intervención, diputado Sandón. Miren, yo les voy a solicitar a nuestros invitados que, si lo tienen a bien, no tenemos tiempo para escucharlos en una segunda oportunidad, pero sí les agradeceríamos que nos pudieran hacer llegar hasta la Secretaría algunos comentarios respecto de las interpelaciones que fueron objeto algunos de ustedes, y quien quiera aportar o profundizar en los temas que pusieron, muy bienvenidos sus aportes que nos puedan hacer a través de la Secretaría. A continuación, yo creo que vamos a un saludo un poquito más largo nada más, pero tenemos muy pocos minutos, estimada ministra, pero yo la vi tomando nota muy atenta de todo y cada una de las intervenciones de los diputados y de nuestros invitados. Así que, ministra, tiene exactamente 8 minutos. Por favor. Ahí sí. Bueno, saludar a todos los presentes y agradecer todos los comentarios por su intermedio, presidente. Lo primero que quisiera manifestar es la urgencia de enfrentar este tema. Nosotros no hemos dicho, y como que acá también se ha señalado, esta no es la solución a todos los problemas. El país ha venido avanzando. Recientemente se aprobó una ley de convivencia que busca justamente generar más capacidades en los propios establecimientos. Este proyecto de ley que nosotros presentamos responde a una emergencia que tiene que ver con frenar el acceso, o sea, sí, frenar el acceso de armas, de drogas, frenar las amenazas en los colegios. Yo lo dije en la presentación que hicimos días atrás, tuvimos acceso a las cifras policiales de comisión de delitos en establecimientos educativos del año 2025 y es impactante, impresionante la cantidad de casos que ya venían ocurriendo antes de que nosotros llegáramos, y claramente eso nos obliga a tomar estas medidas con mucha celeridad, y yo agradezco que se esté discutiendo y que estemos recibiendo interesantes y muy oportunos opiniones de personas que se han dado el tiempo de venir acá a exponer. También estamos trabajando en medidas intersectoriales porque entendemos que la solución del problema trasciende lo que se puede hacer en este proyecto de ley, pero una cosa no quita la otra, y quisiera acá hacer mía una afirmación, una frase que hizo el diputado Verdugo días atrás cuando dijo: es mejor encender una vela que quedarse maldiciendo en la oscuridad, que a mí me hizo mucho sentido y la verdad es que creo que es perfectamente atingente a esto. Quisiera aclarar algunas cosas que veo que siguen habiendo, falta espacio un poco quizás de aclarar. Acá el problema no es universal. Las cifras a las que nosotros tuvimos acceso, sí, hablan de que el problema es grave, pero hay, uno podría decir, pocos establecimientos que concentran muchos de las estadísticas negativas a las que hemos tenido acceso.
Y eso habla de la necesidad, y por eso está así en el proyecto, de que estas no son medidas obligatorias y universales. Estas son medidas que se están poniendo a disposición, son facultades que se están poniendo a disposición para que sean los propios establecimientos las que la implementen si así les hace sentido y las incorporen en sus reglamentos, donde además ellos mismos determinen la forma de implementarla. No nos corresponde a nosotros, pienso yo, no nos corresponde a nosotros definir los protocolos. Acá la directora Carla Chandía decía, no queremos más protocolos, queremos herramientas para poder actuar rápido. Y la verdad es que ese es el objetivo, que los protocolos acá no sean el fin en sí mismo, sino que sean un medio para poder aplicar cosas, pero que no seamos nosotros desde el nivel central los que estemos definiendo cómo se deben aplicar estas medidas. Sí resguardar ciertos bienes que pueden estar viéndose amenazados. Y por eso el proyecto de ley establece una serie de condiciones que se tienen que cumplir para poder llevar adelante las medidas que estamos proponiendo. Y acá vale aclarar, por ejemplo, el rol. El proyecto de ley es explícito en que quienes tienen la habilidad y la facultad para la revisión de las pertenencias de los estudiantes bajo sospecha, digamos, son las policías, no son los equipos escolares. Lo que pueden hacer los equipos escolares es, resguardando la privacidad del estudiante, poder disponer una sala en la cual solicitarle la revisión de sus mochilas, que él lo haga, ¿ya? Acá la facultad es de las policías, esto no es el objetivo, poner una carga sobre los equipos escolares. Sobre la pregunta, por su intermedio, presidente, de en qué momento dejamos de atender los síntomas y vamos a la enfermedad, y yo por eso mismo me gustaría que se aprobara pronto este proyecto de ley. Y claramente no es el objetivo aplicar una lógica, digamos, penal. El problema es que el problema ya está dentro de los colegios. Tenemos que enfrentarlo. No podemos seguir haciéndonos los locos porque esto ya está. Y lo que nosotros de nuevo estamos buscando son herramientas para poder hacer frente a una situación que no quisiéramos que hubiera llegado a la educación, pero que ya está aquí. Por último, sobre la gratuidad, es un disuasivo. A nosotros nos preocupa alguien que queda a veces muy fuera de las intervenciones y que son el 99,9% de los estudiantes que hoy día están viendo amenazado su derecho a la educación porque unos pocos están buscando agredir o buscando amenazar o cometer delitos. La trayectoria de esos estudiantes que están en contextos de inseguridad y de violencia se está viendo gravemente amenazada, incluso su acceso a la educación superior se está viendo amenazado, porque en un contexto de violencia es difícil aprender. Los aprendizajes requieren de seguridad y por eso que estamos preocupados de esto. Si es que la protección de la mayoría supone la pérdida de un beneficio o la amenaza de pérdida de un beneficio para un agresor o un potencial agresor, lo que nosotros le pedimos es que lo piense 2 veces. Esa es la idea, disuadir. Y por eso hemos presentado este proyecto. Quiero agradecer, hemos recibido muchos comentarios constructivos para tratar de digamos, mejorar esta iniciativa y estamos atentos a esas solicitudes y a llevar adelante esta discusión, así que muchas gracias por esa buena voluntad que hemos visto acá en el Parlamento. Diputado Santana, estamos en tiempo, pero sí recordarles que estamos convocados para las 5:30 y allí quizás podremos tener más tiempo para dar respuesta a las inquietudes que quedaron pendientes, como también solo a modo de información. Tenemos la sesión a las 5:30 hasta las 7:30 y mañana vamos a tener sesión de 10:30 a 13 horas para recibir a 3 invitados y entre ellos estamos invitando al subsecretario de Seguridad. Como también, a modo de información, discúlpeme, diputado. Mañana vamos a recibir a estos 3 invitados y vamos a votar en general para que el día jueves vamos a votar en particular hasta total despacho el proyecto. Les pido lo siguiente, por favor. Les pido lo siguiente. ¿Habría acuerdo para extender solo 5 minutos para que la señora ministra le pueda responder al diputado Santana? No hay acuerdo. Bien, como no hay acuerdo, se cumplió. No, pero por favor. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se cierra.